Hola a todos, empezaré este video diciendo: tenemos un cuñado sabroso de cual chismear. Estoy editando esto y acabo de ver el nuevo sneak peek de Helluva Boss y oh my god, ya llegaré a eso. Antes les explico qué demonios está dibujando esta chica. Se supone que subiría esto el 14 de febrero, pero no sé en qué día vivo y cuando me di cuenta ya estábamos a finales de mes. What? So, fijamos que este video o este match icon está a tiempo de ser usado en el mes del amor y de las amistades. Quise hacer un Genderbender Stories inspirado en el outfit del bendito capítulo 7. Y bueno, como están viendo en este proceso, se están colocando las bases. Ya tenía lista una paleta de colores previamente para no perder tiempo escogiendo de cero mis mezclas y hacer esto más largo. Entonces, mientras termino de colocar las bases, vamos con el tema del cuñado sabrosón que salió. Para ustedes ya habrá pasado varias semanas, pero pues para cuando suba esto seguro ya hasta habrá miles de fanarts sobre eso. But para este individuo del pasado que están escuchando es totalmente nuevo. Recordatorio a mi yo del futuro para ponerse vergas con este santo señor cisne azul. Acabo de ver el video de Hasbin Lalotel del análisis de Andrealpus. No sé cómo se diga, yo le diré Andrea porque me trabo y además suena bonito. Ver que es un demonio del tipo hielo y posiblemente del 9º anillo, no sé, me da como que expectativas de ver si Bitsy Pop adapta y podremos ver un anillo más o solo lo va a mencionar en la serie. Esperemos que sea lo primero porque aún si es por encima como con los otros anillos, me gustaría ver todos en las siguientes temporadas. Estaría wow, súper padre. Después de que los colores bases de Stolas están en su sitio, sigo con Blitzo y con su cara enojadita bebé. Confieso que tuve un flashback de mí a los 13 años dibujando incansablemente a los personajes de Invasor Sim, o mejor dicho a los Irken, con la geometría en la cabeza de Blitz. Es un tanto similar y me parece estupendo porque es un estilo que amo. Jonen Vázquez por siempre mi Kokoro. La propia Vivienne Medrano es fan y amiga, nos hicimos en el mismo lado, insuperable infancia, excelentes referencias. De hecho, conocí la serie porque mi hermana estaba like, wow, tienes que ver esto, está increíble, son demonios y este personaje me recuerda mucho a ti. Y puso un pedazo del capítulo piloto y puff, abrió una ventana el 2007 cuando enseguida escuché a Richard Horvitz dando voz a Moxie y me derretí. Desde entonces me enganché totalmente, además de que es bien sabido que este hombre no presta su voz y el proyecto no es de su agrado. Y amigos, su personalidad y aficiones de Moxie es muy parecida a él. La comedia que maneja Helluva es muy su estilo, entonces fan number one. Volviendo al dibujo, no saben cómo me costó no poner un exceso de luces y cosas kira en el coloreado, y porque en este estilo usan las luces necesarias y no son ridículos como yo que necesita que todo esté tan bright like diamond y sobrevive por pura ansiedad y glitter. Pero aquí es así y nos apegaremos a lo establecido. Necesito hacer más expresiones para estos videos like envergado, porque esto es lo más cercano que tengo por el momento, pero ay, qué paja.
Y finalmente, vamos por el sombreado y detalle. Al fin, lo más bonito y el cabello de Stolas, el degradado en las plumas, ya que el outfit está inspirado en el capítulo 7 después de que se echara su novelita de viernes en la noche. Pensé que el mechoncito gris debía ser más exagerado y ondulado en su versión femenina, además de que no pueden faltar las rosas en estas novelas latinas. Por lo tanto, debí agregarlas en alguna parte. Y qué mejor que un bello sombrero que complete el outfit con una pluma muy victoriana, muy al estilo de la alta clase y de la alta sociedad. El resplandeciente de los ojos de Stolas fue completamente improvisado. No tengo mucho tiempo dibujando en digital, bueno, al menos fluidamente y no por rachas, pero quedó decente si me preguntan. También el make-up se ve cute. No saber hacer algo es una oportunidad de descubrimiento. He aquí la frase motivacional de este video. Listo, he cumplido con la sociedad y contemplé.
Voy a admitir que hice una traición del internet porque no grabé el efecto de las constelaciones de la capa, pero a grandes rasgos es una imagen del espacio en modo pantalla, no hay magia en eso. Pero por si preguntan, pues ahí está. Es que la verdad se me pasó. Y ya nada más agregamos un fondo bonito y ¡chachán! Así queda este bonito match icon. Siéntase libre de usarlo, pueden encontrarlo en mi Instagram, Twitter o Pinterest para cuando vean este video y estará disponible para descargar. Si lo usan, etiquétenme por favor, me gustaría ver, o solo mencionen en la caja de comentarios si lo usarían. Dejo mis links en la descripción y no se olviden de suscribirse si les ha gustado, en verdad me ayudará bastante. También de seguirme en mis otras redes sociales, pueden encontrarme en TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest y Facebook como Pink Moonlight. Estaré leyéndolos por allá. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que estén muy bien. Bye.